Hola, mi nombre es Yamil Tapia y hoy vamos a hablar sobre lo que es fenómeno de transporte, en particular sobre la transferencia de cantidad de movimiento. Lo que se va a ver hoy va a ser lo siguiente. Vamos a hablar sobre algunas definiciones pero muy puntuales en lo que es esta unidad, y dentro de eso vamos a ver el sistema de coordenadas, esfuerzo de corte versus la gradiente de velocidades. Vamos a verle los diferentes tipos de curvas, ya sea para un fluido newtoniano y para un fluido no newtoniano. Vamos a ver algunos casos de fluidos que presentan comportamiento diferente a los newtonianos y vamos a hablar un poco sobre las condiciones límite en las que se va a evaluar el movimiento de dichos fluidos. Como primera instancia, vamos a definir lo que son los fluidos. ¿Qué es un fluido? Podemos definir un fluido como aquel estado de la materia en el que la atracción entre las moléculas de la misma es débil. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas no tienen una fuerza tan consistente que las mantenga unidas. Es decir, que pueden presentar un movimiento libre. Ese movimiento libre del cual estamos hablando es lo que se llama propiedad de fluir. Entre estos fluidos podemos encontrar lo que son los gases y los líquidos. Por ejemplo, el agua y el dióxido de carbono. Una propiedad muy importante en la cual se va a basar la mayoría del estudio de la transferencia de cantidad de movimiento es la viscosidad. Pero uno se pregunta, ¿qué es viscosidad? A veces escuchamos eso de que este material es viscoso, la pared está viscosa o algo así, ¿no? Entonces, se puede definir a la viscosidad como una medida de la resistencia que ofrece un fluido a deformarse, es decir, a moverse, a fluir. Esta propiedad depende de la temperatura y en algunos casos, dependiendo del tipo de fluido, que lo vamos a ver después, depende del esfuerzo de corte. Como por ejemplo, vamos a comparar la viscosidad de la miel y del agua. Ustedes me dicen, se derraman ambas sustancias al piso. Y lo que uno se pone a pensar es, ¿cuál fluye con más rapidez? ¿El agua o la miel? Entonces, al hacer esto nos vamos a dar cuenta de que la miel fluye más lentamente. Quiere decir que la miel se deforma con una mayor lentitud. Es decir, que ofrece más resistencia a deformarse. Por lo tanto, ¿cuál es más viscoso? Como la miel fluye con más lentitud, podemos decir que la miel tiene una mayor viscosidad que el agua. Espero que con eso haya quedado un poco más claro lo que es la viscosidad. Entre los tipos de fluido lo podemos ordenar o acomodar según su comportamiento viscoso. Y estos pueden ser fluidos newtonianos, que son aquellos fluidos en los que la viscosidad se considera constante, como por ejemplo el agua. Y los fluidos no newtonianos, que son lo contrario, es aquel fluido en el que la viscosidad va variando según el esfuerzo de corte que se le aplique. Por ejemplo, la maicena y el colino. ¿Qué es lo que pasa en esto? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero que se les vaya quedando en mente que hay fluidos en el que la viscosidad varía según el esfuerzo de corte que se le aplica. Y a veces uno se pone a pensar, ¿qué es el esfuerzo de corte? Pues bueno, el esfuerzo de corte es la tensión que se ejerce sobre un fluido, pero este fluido tiene que tener contacto sobre un área, sobre una superficie. Entonces, el esfuerzo de corte puede definirse como la fuerza por unidad de área, más o menos así como, imagínense la presión. Pero todo este estudio está basado bajo una ley fundamental en lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Esta ley es la ley de la viscosidad de Newton, que nos dice que el esfuerzo de corte es proporcional al gradiente de la velocidad. Pero a veces uno se pone a pensar, ¿por qué lleva un signo negativo? Ese signo solamente nos indica que la cantidad de movimiento se transfiere desde una zona que tiene una mayor velocidad a una zona que presenta menor velocidad.
Pero no podemos utilizar esta proporción, tenemos que convertirla en una igualdad. Y para convertirla en una igualdad, se introduce una constante. Esa constante que vamos a introducir la vamos a llamar viscosidad dinámica, que ya la definimos anteriormente. Entonces vamos a analizar la ley de Newton, la ley de la viscosidad. Vamos a pensar en un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es aquel que cumple la ley de Newton. Entonces, analizando de forma gráfica, puedo decir que el esfuerzo de corte va a ser mi eje Y, mi eje de las ordenadas, y que mi gradiente negativo de la velocidad va a ser mi eje X, es decir, mi eje de las abscisas. Entonces, tras que veo eso, digo, Y va a ser igual a M por X. Entonces me estoy dando cuenta de que la ley de Newton tiene forma de recta, en el cual la Y representa el esfuerzo de corte y la gradiente de velocidad negativa representa la X. Entonces, haciendo semejanza con eso, me doy cuenta de que la viscosidad es la pendiente de esa recta. Dicho de otra forma, tenemos lo siguiente. Aquí presentamos un diagrama en lo que es el negativo de la gradiente de velocidad versus el esfuerzo de corte. Vamos a analizar lo que es el fluido newtoniano, porque habíamos dicho que tiene forma de una recta numérica, en el cual, como habíamos dicho que la pendiente es la viscosidad, lo que tenemos que tener en mente es el análisis de la pendiente. Voy viendo cómo varía la pendiente de un fluido newtoniano a medida que subo el esfuerzo de corte. Como es una recta, la pendiente va a ser la misma en todos los puntos. Por eso es que se dice que un fluido newtoniano tiene viscosidad constante. En cambio, podemos presentar otro tipo de fluidos como ser el dilatante, en el cual vamos viendo de que su pendiente, a medida que aumenta el esfuerzo de corte, va aumentando. Quiere decir que en un fluido dilatante, a mayor esfuerzo de corte, mayor viscosidad. Un fluido dilatante, por ejemplo, es la solución de maicena en agua, que a medida que uno aumenta la presión que se le ejerce o el esfuerzo de corte, va aumentando la viscosidad, por lo tanto, va adquiriendo como propiedades de un sólido. No es lo mismo meter un dedo en una solución de maicena y agua que meter un puño o ejercer una fuerza sobre él. Cuando uno ejerce una fuerza, vamos a sentir que la maicena se endurece. ¿Pero por qué? Porque su viscosidad está aumentando. Entonces ofrece más resistencia a fluir. En un pseudoplástico es lo contrario. Vemos que a medida que aumenta el esfuerzo de corte, la pendiente disminuye y por lo tanto su viscosidad también. Pero tal vez nos preguntemos qué es el plástico de Birham. Vemos que no tiene viscosidad alguna, aunque se le haga un esfuerzo de corte. Pero llega un punto en el que se le hace un esfuerzo de corte óptimo, por así decirlo, y recién este fluido adquiere propiedades, este sólido adquiere propiedades de fluido. En este caso podemos decir que es el colgate, digamos, el colino. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, mientras no se le aplique una fuerza necesaria al colino, este no se mueve. En cambio, llega un punto en el que nosotros apretamos demasiado fuerte y recién empieza a fluir, empieza a deformarse. Entonces, un análisis claro, lo que tienen que tener en cuenta en lo que es la viscosidad de los fluidos, es lo que es la viscosidad y la temperatura. Tenemos que analizar cómo varía la viscosidad según la temperatura. En el primer caso vamos a analizar sobre los líquidos. Ejemplo, el aceite de motor. En los líquidos, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad va disminuyendo. Por eso es que cuando el aceite de motor se calienta, lo sentimos como que menos viscoso, digamos. O sea, cuando ustedes ven derramando un aceite de motor, se ve como si fuera agua. En cambio, con los gases, por ejemplo el dióxido de carbono, el comportamiento es lo contrario. A medida que aumenta la temperatura, la viscosidad aumenta. ¿Pero esto es por qué? Porque la fricción entre las moléculas, al moverse más rápido, aumenta. Y por último tenemos lo que son las condiciones límite. La primera condición que vamos a ver es la condición en la interfase sólido-fluido, que nos dice, el fluido adquiere la velocidad con la que se mueve el sólido. Quiere decir, me imagino una tubería.
una tubería que contiene agua, en la cual hago deslizar eso, hago deslizar cierto caudal de agua. Entonces me percato de que las paredes de la tubería no se mueven. Entonces, según mi condición de interfase sólido-fluido, en el punto en el que se toca el fluido con la pared de la tubería, como la tubería no se mueve, el fluido en ese punto presenta velocidad cero. La tubería no se mueve, entonces el fluido en ese punto presenta velocidad nula. ¿Por qué? Por la condición de interfase. El fluido adquiere la velocidad con la que se mueve el sólido. Suponiendo que tengamos un fluido encerrado dentro de dos placas y haga mover una de las placas, quiere decir que si la placa de arriba, digamos, se movió con 5 metros por segundo, la velocidad de ese fluido en ese punto es 5 metros por segundo. Y como por última condición vamos a ver lo que es la condición de la interfase líquido-líquido no imisible. Ejemplo, puede ser la gasolina y el agua. Supongo que ambas placas se mueven, pero se mueven con una dirección contraria. Entonces, la condición en la interfase líquido-líquido nos dice que las velocidades al estar en contacto buscan estar en un estado de equilibrio. Entonces, la última condición de la interfase es la líquido-gas, pero esa la ven ustedes. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar, siéntanse libres de hacerlo. Y esa va a ser la primera clase de hoy. Un gusto.